Saludos a todos, amigos, amigas, hermanos en Cristo también. Una vez más aquí, desde Canal 44 de Zaragoza, hablando en el programa Luces de la Tierra. Aquí estamos para compartir lo que Dios tiene preparado esta tarde para usted y también para los que estamos aquí en ese lugar. Antes de comenzar, voy a saludar a los hermanos que me acompañan. Tengo aquí al hermano Roberto. Hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal la semana, hermano? Pues la verdad que la hemos pasado muy bien, con muchas bendiciones, y la verdad que es un privilegio estar aquí, compartir la mesa con ustedes y poder hablar del tema. Gracias, hermano Roberto. Y pastor, ¿cómo estás? Pastor Fabiano, ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien también, pasado una semana fenomenal y también estoy gracias al Señor por estar más una vez aquí compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Que es siempre muy importante y que Dios bendiga a todos los que estamos viendo en ese instante. Así es, gracias hermano Roberto y pastor. Y quiero amigos y amigas, como siempre lo hacemos, antes de entrar a hablar del tema que tenemos preparado, vamos a entrar presentando ese tiempo al Señor, a nuestro Padre, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y que nos controle desde el principio hasta el final de este momento. Voy a pedir al hermano Roberto que él mismo nos presente al Señor ese tiempo. Por favor, hermano. Sí. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo que podemos dedicarlo a ti. Gracias, Señor, Padre, que tú controles toda la situación, Padre, todo el tema. Pero sobre todo, Padre, que queremos mandar bendición para aquellos oyentes que nos están viendo, Señor. Padre, que tú bendigas sus vidas, que lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar, que pueda tocar sus corazones. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias por este tiempo. Amén. Amén, amén. Queridos amigos, como siempre, todas las semanas tenemos un tema de interés, un tema importante, un tema de verdad que nos interesa a todos. Y hoy tenemos un tema, diría yo, que apenas se comenta, pero es un tema de verdad que abarca mucho. Y también puedo decir es que todos los que vivimos tenemos algo que ver con ellos. Hoy vamos a hablar de las tradiciones. Pero como bien sabemos que aquí hablamos las cosas analizándolo desde la palabra de Dios, hablaremos de las tradiciones y Dios. Antes de entrar vamos a leer un versículo que es en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Oseas dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí Dios está hablando claramente al pueblo de Israel, y que el pueblo que había abandonado al Señor, que el pueblo se había dedicado tiempo a hacer otras cosas diferentes a lo que Dios le había encomendado. Aquí habla del conocimiento. Y cuando hablamos de tradiciones, podemos hablar de muchas cosas. Porque esa palabra tradición guarda dentro de sí muchas cosas que podemos hoy analizar desde el punto de vista práctico. Así que voy a dar palabras a los hermanos que me acompañan a ver qué es lo que pueden comentar. Hermano Roberto, qué es lo que nos puede decir. Y cuando la gente habla de la tradición ahí fuera, ¿y qué es lo que la gente piensa? Sí, pues vemos que las tradiciones, ¿no?, son costumbres o creencias, ¿verdad? De un grupo humano, por lo cual de generación en generación se ha transmitido las generaciones, que por medio de ella se desarrolla una entidad también, ¿verdad? Pero vemos que en las escalas de valor también humano también lleva la tradición. Pero la tradición también, como podemos ver, puede ser en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Hay varios apartados que se puede apartar, ¿verdad? De tipo de tradición, tipo religioso, Sí. tipo cultural, Sí. ¿verdad? Tipo de tradicional, ¿no? Sí. Esas son las tradiciones. Lo que pasa que a veces, que según las tradiciones también, al hombre, según qué tradición sea, lo puede esclavizar también. Sí. Lo puede hacer esclavo también mismo.
Sí. de la propia tradición. Entonces, es un tema que hoy en día, de generación a generación, como he dicho, ¿verdad? La tradición lo que lleva, ¿no? Bien, entonces, en cuestión de la tradición cultural, ¿verdad? Puede ser en el aspecto, por ejemplo, de un país, ¿verdad? De una danza, que tiene una tradición, cada país tiene una danza diferente, ¿verdad? O puede ser una tradición cultural tipo de comida, ¿verdad? Sí, sí. O también puede ser una tradición de, por ejemplo, de cuestión de trabajos también. Sí. Cuando este caso de cuestión de médicos, Sí. que a veces, pues, según los hijos, pues pasan de quieren estudiar igual que como el padre, porque ve como Hacer una carrera que el padre, sí, que el abuelo tuvo en su sí, momento. porque Sí. lo ve como un ejemplo, ¿no? Sí, Entonces eso se convierte en una tradición también. exactamente, sí. Sí. Y entonces ahí se parte de las bases de la tradición. Sí. Pero la base es que viene de generación en generación. Así es. Bueno, pastor. Pues como bien dicho el hermano Roberto, tradiciones siempre son vinculadas a convivência a nível cultural, não? Como dizia ele, de trabalho de seu padre, do seu ofício, não? Como, por exemplo, o carpinteiro, não? Que tinha seu ofício, logo seu filho também ocorria o mesmo ofício de seu padre. Então, as tradições de uma certa parte, de uma certa vista, é muito importante até para o padre que tem sua família, não? Para que seu filho tenga una dirección, ¿no? Entonces ahí por ese tema vemos que está bien, ¿no? Sí. Sin embargo, vemos también tradiciones a cultura a nivel país, ¿no? Sí. Por ejemplo, los hindús, ¿no? Ahí que tienen sus creencias, por ejemplo, tienen sus catedrales que adoran a otros dioses de una manera distintas y equivocadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, adoram as ratas, não? Vemos aí um templo aí que aí come junto com as ratas. Então, são tradições que são influenciadas pelos padres e vão sendo desenvolvidas através dos filhos e assim de gerações em gerações. São tradições que veio hoje que são equivocadas, fora del sistema de la palabra del Señor. Y de verdad que sí, lo que los hermanos han comentado, eso es cierto. Digamos ahí las diferentes tradiciones que puede haber, tradiciones a nivel cultural, tradiciones a nivel religioso también, tradiciones, porque también en cuanto a la alimentación hay tradiciones, no sé, en cuanto a las profesiones, como comentabas, porque no también hay tradiciones nacionales, es decir, todo un país puede tener tradición de hacer ciertas cosas en cierto momento, porque así es. Bueno, pero cuando yo he estado mirando un poco, no sé, el diccionario, hablando un poco, no sé, viendo un poco a ver qué es lo que significa la tradición, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, es todo lo que es contrario al mandamiento divino, al mandamiento de Dios. Todo lo que va fuera del mandamiento. Por eso, en el libro de Mateo, ahí nos dice claramente, en Mateo 15, versículo 3, dice así, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Preguntando a Jesús. Es decir, va en paralela siempre con la palabra de Dios, la tradición. Pero la tradición no es malo. Hay tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que realmente no son buenas. Vemos ahí en la Biblia, como comentábamos antes, el pueblo de Israel tenía tradiciones. Pues vemos que cuando Jacob se fue para casarse con Raquel, porque le gustó Raquel, y el papá de Raquel en ese momento, en vez de ofrecerle, de darle a él Raquel, después de 7 años, el papá le cambió a Raquel por Lea. Y por la mañana dice Jacob, pero ¿qué me has hecho? Yo he trabajado 7 años por Raquel, pero tú me das a Lea. Y le digo a Jacob, en su pueblo no estaba permitido que la pequeña casase antes que la mayor. Es decir, siempre la mayor tiene que casarse antes que la pequeña. Era tradición. Hasta cierto punto no era malo. Hay pueblos que tienen tradiciones. Pero lo malo es que el diablo ha aprovechado de las culturas, de las costumbres, para poder
meter ahí cosas que no son, cosas que realmente que van en contra de la palabra de Dios. Hay pueblos que tienen tradiciones que son buenas, hay países también, pero lo malo es que llega un momento que el diablo va metiendo lo que son, no sé, supersticiones, creencias ancestrales y cosas que no son, para poder, como si, pervertir lo que es realmente lo que antes era bueno, acaba siendo algo malo, ¿no? Entonces, y yo quiero que comentemos un poco, el pastor, hermano Roberto, a ver, realmente, cuando la gente, lo que están ahí fuera, se aferra a las tradiciones, ¿por qué la gente se aferran a las tradiciones? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Alguna respuesta tiene que haber. Sí. ¿Qué decís? Sí, la pregunta que haces es cierta y si vemos que, digamos que las tradiciones, si lo miramos en varios aspectos, pero si lo miramos en el aspecto religioso, Sí. ¿verdad? Es un tipo de, como escape, ¿no? Vemos tradiciones, por ejemplo, que hay en varios sitios, ¿verdad? Como es que estábamos comentando Sí. y hablando, está la tradición de Semana Santa, Sí. está la tradición que hacen, por ejemplo, en México, el Día de los Muertos, Sí. está la tradición que hacen en la India, ¿no? Sí. Pero si nos trasladamos antiguamente ya, vemos que el pueblo judío ya hacía tradiciones de siempre llevar un cordero al sacrificio. Pero si miramos la palabra, no era una tradición puesta por el hombre, sino era una ofrenda que hacían de puesta a Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Que había. Pero la tradición hoy en día está puesta por el hombre y entonces se agarran a eso y llevan a ser esclavos de esa tradición. Ya. Porque no está conducida bajo la palabra de Dios. Sí. Sí. Pastor? Bueno, yo, de principio, yo siempre tengo claro que el Señor siempre ha dejado un padrón para nosotros, ¿no? Si vemos el Antiguo Testamento, porque hoy mucha gente ha dejado de leer la Escritura desde el Antiguo hasta el final, hasta el Nuevo. Sí. Entonces, si leemos en Éxodo, Dios ha dejado un padrón de una tradición que deberíamos todos seguir, ¿no? Sí. Leemos en Éxodo, el capítulo 20, do 1 ao 17, que diz assim: habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, da casa da servidumbre. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Eso estaba diciendo el propio Dios al pueblo suyo, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo y debajo de la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. Sí. No te inclinarás a ellas y ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad en los padres y lo digo hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí hasta del 17 hasta el 17 hay un padrón que Dios puso a este pueblo. Que son los mandamientos. Estos son los mandamientos, ya estaba bien claro. Entonces ahí debería seguir, como ha dicho la Escritura, desde la tercera y cuarta. Esto era para seguir en las generaciones vindoras que estaban por venir. Entonces era un mandamiento, ese era un padrón. Lo que pasa es que el pueblo de Dios desobedeció este padrón. Vemos ahí en el propio Éxodo, en el capítulo 32, versículo 8, que Moisés estaba teniendo una parte de conversación con el Señor, por decir así, en el monte Sinai, donde tenía más intimidad y cosas para decir al pueblo. Y cuando bajó, porque estaba tardando ahí arriba, cuando bajó Moisés, visto una situación que el pueblo estaba... el pueblo tenía corrompido los mandamientos que Dios ha dado. O sea, querían creer en otras cosas que a no ser
que no se fuera al propio Dios. Sí. Hicieron un becerro de oro. Un becerro de oro ahí hicieron ellos. En Éxodo 32, versículo 8, Sí. hicieron un becerro de oro. Sí. Y vemos que el capítulo 20, Dios da un mandamiento. Lo prohíbe claramente. Sí, sí. Entonces, claro, las tradiciones del hombre traen una mala influencia mal, sí. en cuestión de la convivencia. Quer dizer, quebró el pacto. La tradición del hombre quiebra el pacto. Rompe el pacto con Dios. El pacto con Dios. Así es. Entonces, ese tipo de tradición del hombre sí que trae malos beneficios Sí. al hombre. Muy interesante lo que Pastor está diciendo. Cuando hablabas esto, yo, de verdad que es que ellos hicieron un becerro de oro porque dijeron ellos a Aarón, oye Aarón, ese Moisés que se ha ido por allá arriba no sabemos qué hay de él. Mira, haznos un Dios que ande delante de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían en su mente que en Egipto había dioses que tenían forma. Era de becerro, era de animal, era de águila, pero tenía forma. Entonces dijeron a Aarón, oye Aarón, haznos un Dios también. Tradiciones egipcias, paganas, ellos quisieron copiar allí. Y Aarón se dio y hizo eso, montó todo lo hizo, ¿no? Y vemos, es que lo que dice el pastor es que rompe el pacto, rompe lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que una buena parte de la tradición siempre va en contra de la palabra de Dios. Por eso aquí Cristo dice, vosotros quebrantáis, invalidáis la ley, la palabra de Dios, por vuestras tradiciones, es decir, poner encima de lo que es la palabra de Dios las tradiciones. Y lo que es cierto, amigos, amigas que están ahí al otro lado, las tradiciones a menudo están ligadas a supersticiones, como decías, eso del templo de ratas. Antes comentábamos, no sé, si vas a la India, no sé, las vacas no se les puede tocar. Bueno, pues como eso hay cantidad de cosas, como decía, no sé, la religiosa, vemos aquí, no sé, la gente, cuando llega la Semana Santa, la gente aquí, hablando de España ya, la gente se motiva, se moviliza para poder celebrar eso, pero durante el año no están. ¿Realmente saben lo que hacen? Lo hacen porque es tradición. Sí. Cuando llegan las fechas, todo el mundo se moviliza para poder celebrar eso. Pero realmente la gente no conoce a Dios. No. Y eso es el caso de España misma. Como España hay unos tantos lugares también. Ahora bien, las supersticiones no son algo buenos. Porque ser supersticioso es carecer de fe, carecer de confianza, primeramente hacia Dios. Aniquilar la fe. Exactamente, es decir, si yo soy supersticioso, mira, es que no, a mí si tú me pones eso aquí, bueno, pues algo me va a pasar porque dice eso, porque decía eso la gente, porque antes se ve, es decir, siempre la atención nos va ligada a las cosas negativas que pueden asustar al hombre y llevar al hombre a que al hombre, no sé, actúe de una forma diferente, ¿no? Sí. Y lo que decía el hermano Roberto, viene de tiempos atrás, viene y el hombre lo va arrastrando una y otra vez y hasta darlo por buena, cosa que muchas veces no son buenas, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que estás comentando, por ejemplo, las tradiciones, eso es una tradición que pasa de generación en generación en familias, con ese pensamiento y esa idea que se tiene, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que esa tradición lo que hace es que esclaviza al hombre. Esclaviza al hombre, esa es la palabra. Esa es la tradición, ¿no? Sí, esa es lo que esclaviza al hombre. Bueno. Y entonces ahí viene, que es una tradición humana. Muy humana. Y no es una, digamos, tradiciones de creencias tampoco. Sí. Puede ser creencia, pero ancestral. Hace tiempo estaba viendo una reportaje y dentro de esa reportaje estaba mostrando en un cierto país, como decía el pastor, a la gente que cree que no se puede tocar en las vacas, ¿no? Porque se cree que son sagrados. Entonces, y justo en este país estaba habiendo una necesidad tan grande de comida, de alimentos, pues se vería que el animal estaba ahí un poco desnutrido, ¿no? Sin poder alimentarse, pero el ser humano también estaba desnutrido, pero no nos tocaron el animal, sabiendo que
Y Sí, es que si que lo haría yo, es Sí. que sacrificar al animal para que yo pueda Comer. tener un tiempo más de vida. Sí, Entonces sí. la gente acaba siendo esclavo de estas tradiciones. Así es. Vamos a ir a un descanso, luego volvemos. Es un tema interesante y hasta ahora, amigos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Bueno, amigos, aquí seguimos en el canal 44 y en el Luz Sal de la Tierra, que es el nombre del programa nuestro. Seguimos hablando sobre las tradiciones de Dios. ¿Qué dice Dios de las tradiciones? La palabra de Jesucristo está clara. Lo que dice Él en el libro de Mateo, ahí en Mateo 15, el versículo 6, donde leímos antes, pero un poco más arriba. En Mateo 15, versículo 6,
dice así el Señor, dice así, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Creo que el pastor nos comente eso, porque eso tiene una relación con lo que comentábamos, hablamos antes del Éxodo, donde Dios habla de los 10 mandamientos. Pero yo voy a citar otra cosa que en el libro de Marco, en el Marco 7:3, dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí muchas veces no se lavan las manos. Es decir, aquí Jesús sigue hablando. Los fariseos eran gente que conocía la ley, tenían conocimiento suficiente de la ley. Ellos seguían a rajatabla la ley. Sí. Es decir, todo lo que Jesús enseñaba luego para ellos no servía para nada. Porque ellos siempre hacían lo contrario a lo que Jesús decía. Y Jesús a menudo también hacía muchas veces al revés, porque cuando Jesús sanaba el día sábado, para ellos era un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran muy tradicionales. Igual que hoy hay gente que son tradicionales, gente que le gusta la tradición. Se aferra a ellos, porque lo que decía el hermano, la tradición, cuando uno está muy aferrado a ellas, acaba haciendo que esclavizando a la persona. La persona vuelve a ser esclavo de la tradición. A veces también llega que la persona no tenga claras las cosas, porque es que se le nubla la mente, se le nubla todo, ya no ve que lo que recibió, lo que se le enseñó. ¿Cuánta gente hoy sigue guardando las costumbres ancestrales? Pero ellos mismos nunca han parado a pensar si eso es bueno o es malo, pero lo sigue practicando y manteniendo. Aún a veces sabiendo que no es beneficioso para ellos, pero lo guarda por respecto a los ancestros o por respecto a los padres o a los antepasados. Eso es la tradición, esclaviza. Por eso Jesús dice, invalidáis la ley de Dios, invalidáis el mandamiento de Dios. Hermanos, amigos, amigas, cuando tú pones por encima de la palabra de Dios tus creencias, estás fallando a Dios. La única palabra que es infalible, que vale de verdad que respecto, la única palabra que tiene toda la autoridad y el poder para cambiar, para hacer que la persona esté correcta y perfecta, es la palabra de Dios. Simplemente eso. Todas las creencias, sean ancestrales, sea venga de donde venga, si no está alineada a la palabra de Dios, olvídate. Yo creo que es así, hermano, sí. ¿No? Son tradiciones del hombre, ¿no? Si está fuera de ese alineamiento, ¿no? De la palabra de Dios. Yo me gusta también uno de los temas de tradiciones de aquel tiempo, del Antiguo Testamento, que se veíamos bien la ley civiles. La ley civil. Porque en Éxodo, no capítulo 21, no versículo 23, vemos ahí una ley, ¿no? Una tradición que ha puesto Moisés, ¿no? Dice así el versículo 23 de Éxodo capítulo 21, que dice así, mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere un ojo de su siervo, el ojo de su sierva, lo dará y dará de arrancar por razón de su ojo. Entonces vemos aquí una tradición de la ley civil del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué estaba pasando? Es que estaban utilizando esta tradición, esta ley, para beneficio propio. Sin embargo, vemos una otra situación donde Jesús traía una mujer adúltera que se fue pillada ahí, ¿no? En el acto del adulterio. Entonces la ley de Moisés tenía que ser apedreada, ¿no? Apedrear a esa mujer, matarla. Pero sustrajeron la mujer. Y el hombre también, no andaba ahí. Entonces estaban utilizando la ley, la tradición en beneficio propio. Entonces el hombre no hacía falta que
que trajeron también para ser apedrejada. Entonces, ¿qué Jesús dijo a ellos? Que estaban allí, que estaban prontos a poner la muerte en la vida de esta mujer. Sí. Entonces, Jesús le dijo a la multitud que estaba ahí así, aquel que no tiene pecado, que atira la primera piedra. Sí. Entonces, mira, Jesús no ha venido no para extinguir la ley, mas sí que se cumpliese la ley. Entonces, ¿a dónde empezó casi todo? Porque cuando la gente está debajo enfocado en una tradición, para que traiga una verdad es muy difícil. Muy difícil, exactamente, sí. Porque eso ciega. Sí. De todas formas, algo muy importante con relación a lo que estaba comentando Fabiano, ¿no? Sí. Que el Evangelio no es tradición, sino es revelación. Amén. Y no es revelación de Dios, ¿no? Así es. Pero como tú has leído antes, Pastor, si vamos al mismo Marcos 7, al 8, que dice, porque he dejado el mandamiento de Dios, no os aferréis a la tradición de los hombres, de los mandamientos, dejaros de los vasos y beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y en el versículo 9 le decía también, bien invadéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí vemos una cosa tremenda, y aquí vemos que Dios está refiriendo a los fariseos. ¿Por qué? Porque agregaron revelación de parte de ellos humana. Entonces eso era una forma para que el pueblo creyera en ellos. Pero aquí el tema es que los fariseos es que no llegaron a conocer a Dios. Así es. No llegaron a conocer a Dios. Entonces ahí hacía falta el entendimiento por parte del pueblo. Pero de una relación que los fariseos, como estaba comentando Fabiano, aquí vemos que los fariseos están aprovechando de la situación. Están poniendo leyes, están agrediendo cosas nuevas. Que dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Exactamente. Como dijo Jesús una vez a ellos, que ellos ponen cargas en los demás, cargas que ellos mismos no son capaces de llevar, ¿no? Entonces, es decir, al profeta de la ceguera, lo que dice el pastor es que la persona que está sometida a la tradición no ve más allá, solo acepta, absorbe lo que se le dice o lo que está dictado, es lo que él sigue nada más. Entonces, lo que pasaba ahí es eso. Es tremendo lo que se puede hacer con la tradición, ¿no? Y que es toda la tradición que tenía los israelitas, ¿no? De ese tiempo también sobre los sacrificios, ¿no? Porque de todo año tenían, hasta hoy, ¿no? Hacen sus fiestas anuales, ¿no? Son, si no me engaño, son 6 fiestas que tiene Jerusalén, el pueblo, hasta hoy, ¿no? Entonces, en Isaías, en el capítulo 1, el versículo 11, dice así, ellos hacían frecuentemente sacrificios anuales para remisión de sus pecados. Entonces, corría un cordero, aquel que era más pobre, corría un pajarito pequeño, y hacían los sacrificios y hacían la expiación y pidiendo perdón por este pecado todos esos años. Entonces, ¿qué pasó? Es que por la tradición del hombre ya no se estaban soportando de hacer las cosas bien. Porque luego este animal que tenía que hacer el sacrificio tenía que ser un animal que no tuviera fallos. Exactamente. Ese animal tenía que estar en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué hacía? Para redimir sus pecados, cogía cualquier animal que hacía de cualquier manera. Entonces, en Isaías, Dios utiliza a Isaías para empezar a proferir y hablar directamente al pueblo. Y dice así, el versículo 11, olha que grande y es profundo este versículo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta hastiado estoy de holocaustos. Quer dizer, Dios estaba harto ya de holocaustos de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrito. Dios estaba harto de sacrificios. Y sin embargo, al contrario de lo que Jesús estaba
hablaba é que Jesus, ele mesmo se hizo sacrifício, ponendo já em para determinar que isso já não sirve mais a sacrifício de animais. Então, o próprio Jesus se hizo sacrifício. Onde vemos isso? Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício vivo. Então, quebrando tradições, porque a gente, Deus já estava harto de tradições. Já estava harto, já estava enfadado, porque a gente hacía por meramente tradición por hacer. O sea que digamos que la tradición, ¿no? Dios condena la tradición, ¿no? Es que la tradición del hombre. Sí, porque, exactamente. Porque lo que decimos es que hay cosas que son buenas. Sí. Ahora, lo que pasa es que el diablo conoce muy bien cómo engañar al hombre. Es decir, prácticamente en todas las culturas el diablo ha conseguido meter sus cosas, en todas, sin excepciones. Ahora, el diablo se ha aprovechado bien de la religión para poder meterse. Ha unido la cultura y la religión y ha sacado, no sé, un pastel ahí. Bueno, pues de verdad que solamente con la lupa del Espíritu Santo se puede ver lo que hay. Y los que no tienen la luz del Señor, se meten y se van, lo aceptan como si fuesen cosas verdades. Lo que decías tú antes, como vienen de muchos años, de siglos incluso, entonces la persona ya da por buena, por verdad, porque ya se viene practicando hace tiempos atrás. Porque es que la tradición no tiene poder de atar a la persona. Ahora vean lo que decía el pastor de Éxodo 20, yo vuelvo ahí porque es que cuando Dios ahí hablaba ahí, no sé, ahí Moisés hablaba, no sé, de ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Y justamente vemos, no sé, paralelamente lo que dice Jesús contra eso. En Mateo 5, 38, Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, lo que dice Cristo. Dice, mira, fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo otra cosa distinta. Y este es el mandamiento de Dios. Fue dicho, a tu enemigo lo tiene que aborrecer. Pero yo os digo, ¿y de qué manera? Amar a vuestros enemigos. Ese es el mandamiento. Pero los fariseos, bueno, hasta cierto punto ellos no tenían culpa, porque ellos aplicaban la ley también. Ellos aplicaban la tradición. Es decir, para ellos eso era así. Es decir, este ha hecho eso, merece eso, lo merece, nada más. Y cuando viene Jesús dice, no, el que no tiene pecado, que lance la primera piedra, y yo dije, pero ¿qué doctrina ese nos ha traído? Pensándolo bien, se fueron cada uno y nadie se atrevió a lanzar la piedra, ¿no? Entonces vemos ahí es que el peligro que tiene la tradición, porque tiene peligro. Cuando lo que se exige a uno que haga no está alineada a la palabra de Dios, eso es lo que trae en la vida de la persona, primeramente la ceguera espiritual, luego también puede traer consecuencias serias en todos los sentidos, comenzando en lo espiritual, como física, y por qué no de salud también y de todo, y mental igualmente. ¿Por qué? Porque hay casos. Y en mi país hay tradiciones. Yo decía, ahí, ahora cada vez menos porque la gente cada vez cree más en la palabra, pero hasta hace 30 años, 25, 30 años, eso cuando un hombre moría sin tener descendencia, lo metía en el ataúd con la boca abajo. Sí. Es decir, si ve que este hombre no hace la pena para nada para la humanidad, tiene que irse mirando para abajo. Sí. Entonces lo enterraban así. Yo he visto con mis ojos, he visto, digo, pero ¿por qué mi tío abuelo lo están enterrando así? No, porque este ha muerto, no ha dejado ni mujer ni descendencia, entonces como haya perdido, entonces lo tiramos para allá. Sí. Tradiciones, pero cada vez hay menos, ¿no? Son cosas, ¿no? Y vamos a tomar un descanso
Enseguida volvemos ya para ir cerrando el tema de hoy. Hasta ahora. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí. Bueno amigos,
volvemos ya para seguir con el tema de hoy, que es Dios y las tradiciones. Lo que estamos comentando aquí, lo que dice la palabra de Dios. Aquí no estamos sacando la opinión de nadie, ni queremos tampoco, no sé, atacar a nadie, simplemente decir lo que la Biblia dice, porque nuestro programa se llama Luz y Sal de la Tierra, es decir, estamos llamados a arrojar luz a todos los temas que el Señor nos permite tratar todas las semanas desde el canal 44. Estamos hablando de las tradiciones y Dios. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el que tiene la última palabra siempre es Dios. ¿No es así, pastor? Sí. Dios siempre tiene la última palabra. Su palabra no puede ser en ningún momento. De verdad que podemos manipularla, podemos hacer con ella lo que queramos, pero lo que está dicho está. Nadie lo puede cambiar. Si Él dice, invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, es porque es verdad. Y no es de ahora, ya viene ya del tiempo atrás. Desde el tiempo atrás ya la gente ya vivía conforme a las tradiciones. No es que sean malas las tradiciones, pero una buena parte de ellos sí, porque muchos de ellos va justamente en contra de la palabra de Dios. Más cuando el enemigo se ha metido una y otra vez en las culturas, no sé, en muchas cosas, en todas las esferas de la vida del hombre, el diablo se ha metido y el hombre no sabe discernir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la verdad, porque aquí se celebran fiestas, como decíamos, nos tenemos aquí la fiesta de Halloween, esas son fiestas, esas son tradiciones, hay una historia, se sabe dónde viene, pero la gente se para a analizar qué significa realmente, por qué consecuencia tiene. No, llega la fecha, todo el mundo lo celebra, ya está. Bueno, como muchos lo celebran, aquí también lo celebramos. Son tradiciones que vienen de tiempo. Creo que cada uno tiene que ponerse ante Dios, coger la palabra de Dios, la Biblia, leerla, meditar y ver qué es lo que Dios dice cuanto a ese tema. Así que, pastor, hermano, vamos a ir cerrando el tema. Sí. No sé qué es lo que podemos completar o añadir a lo que hemos comentado ya hasta este momento. Yo simplemente quería decir que las tradiciones las respetamos, ¿no? Sobre todo, pero bajo la luz de la palabra no es nuestra fe con las tradiciones, ¿no? Amén. Que el fundamento es la palabra de Dios. Y que sí que las tradiciones, hay tradiciones buenas, ¿verdad? En tiempo cultural, pero hay tradiciones que no. Sí. Pero la tradición, lo único que puede liberar a una persona de que sea esclava de la tradición es el Evangelio. Así es. De conocer a Jesús, ¿no? Así es. Y como me parece que lo hemos escuchado antes, Jesús ya hizo sacrificio. Amén, amén, amén. Murió en la cruz derramando su sangre para derrumbar todo eso, ¿no? Pero sí que quede bien claro que desde aquí que respetamos toda tradición, ¿no? Simplemente esto y nada más. Sí, ¿el pastor? Bueno, es que, como ha dicho el pastor del principio en Oseas capítulo 4, ¿verdad? Sí. El versículo 6, sí. El pueblo perece, ¿no? Oseas, sí. O sea, 4, entonces, ahí perece, ¿no? Está muriendo, sí, por falta de conocimiento. Y yo quería, para agregar más conocimiento, ¿no? Ahí estaba hablando de que Dios estaba harto, ¿no? de los sacrificios, ¿no? Entonces el pueblo israelita estaba continuamente yendo al templo para sacrificar. Sí. Y luego estaban contaminando el templo. ¿Cómo? Estaban montando tiendas de venta. Sí, de venta animales en el templo de Israel, intercambiando. Sí. Y luego ahí vemos que tenía hasta prostitución cerca del templo. Entonces, Dios estaba harto de todo eso. Entonces, cuando Jesús, en Mateo, del capítulo 25, el versículo 12, 14, llega hasta el templo y ve todo eso, vemos un Jesús que está enfadado. Sí. ¿No? Sí. Podemos hasta leer ese versículo 12, versículo 12, y dijo así, ¿no? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban
en el templo. Él volcó las mesas, los cambistas y las sillas de lo que vendió palomas. Dijo Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros me habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Jesús estaba harto de esto. El propio Dios utilizando a su Hijo para decir que no es así de la manera como estaban haciendo el templo. Entonces vemos ahí que Jesús no estaba quebrando la tradición de Él, mas haciendo que la gente empezara a hacer las cosas de la manera como Dios lo quería que hiciera. Ahí está que está la diferencia. Entonces, Jesús no fue para quebrar, aniquilar la ley, no, para que se cumpliese la ley del israelita en el corazón. Porque una cosa, tú hacer las cosas solamente con entendimiento, mas sí con entendimiento de la mente y del corazón, del espíritu. Porque como dice Pablo, ¿no? Sermos cultos, ¿no? Razonables. Cultos razonables. Es esto que Jesús ha venido a hacer. Entonces, estos son últimos mandamientos que Dios dejó a través de su Hijo Jesús. Amén. Y además que el Espíritu Santo es el único que puede transformar de la vida de los hombres. ¿Verdad? Sí. El único. El único que puede transformar. Y yo quiero añadir una cosa, amigos, amigas que estás ahí al otro lado escuchándonos. Estamos hablando de la tradición, qué es lo que Dios piensa de eso. Hemos visto la respuesta de Jesús, lo que Jesús nos dice allí. Yo quería leer una palabra aquí en el libro de Colosenses 2:8. Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, lo que aquí Pablo está diciendo es que tenemos que cuidar, tenemos que intentar de no ser engañados por filosofías huecas, por pensamientos de hombres que no vienen de Dios, sobre cosas, aquí dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, paralelamente a los pensamientos de Cristo están los pensamientos del hombre, luego ya están los pensamientos del enemigo. Así que son tres pensamientos distintos: la de Cristo, la del hombre y la del enemigo, en este caso la del diablo mismo. Y aquí dice Pablo, tengáis cuidado. Y amigos, amigas, el deseo de Dios, su voluntad es que tú le conozcas, que tú conozcas qué es lo que Él piensa por cada cosa que tú hagas en tu vida. Es decir, Dios tiene alguna palabra respecto a mi salud, a mi economía, a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, y, a mis vecinos, a todo lo que me rodea, a todo lo que yo puedo hacer. Dios tiene una palabra. De hecho, lo que tú decías, hermano pastor, de las leyes civiles, Dios marcó ahí desde el tiempo de Moisés código de convivencia. Dio al pueblo fórmulas, manera de convivir y de vivir. Es decir, hasta hoy muchas cosas se están siendo, de verdad que está ahí practicada, porque muchas leyes hoy de código civil vienen de la Biblia misma, muchas de ellas. Entonces, está ahí. Pero el enemigo ha aprovechado meter sutilmente dentro de la libertad del hombre, meter cosas que no son. Como soy libre, puedo hacer yo lo que quiera. Entonces, mira, yo puedo, lo que decía el pastor, de adorar a Dios como hicieron Israel, al deseo, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué dice la Biblia realmente, no? Entonces, eso. Luego ya, para terminar hablando de los que son supersticiosos, porque la superstición lleva a la persona al miedo. Yo antes de convertirme, yo era bastante supersticioso. Es decir, antes de dormir tenía que hacer algo sí o sí. Si no lo hacía, de verdad que no podía dormir bien la noche. Es decir, ciertas cosas. Pero cuando me convertí vi que no, eso todo era mentira. Es decir, son cosas que en mi casa me enseñaban de hacer una y otra vez, pero realmente no era eso. Entonces, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa de hoy.
Vamos a hacer una oración de fe por usted que está ahí al otro lado, que quiere conocer a Jesús, para que Él te abra la mente, el corazón, para que tú puedas entender cuál es su voluntad y cuál es realmente los pensamientos de Cristo. Bueno, pastor, ¿quieres orar por las personas que están ahí al otro lado que quieren recibir a Jesús? Amén. Por favor. Pues, quiero dar gracias, Señor, por ese tiempo precioso. Y si tú que estás nos viendo hoy y quieres tener una oportunidad de conocer, no de oír ese Dios, mas de tener la oportunidad de sentir, quiero que te levantes tu mano junto conmigo y diga junto conmigo: Señor Dios Todopoderoso, yo creo en tu Hijo Jesús. Dame la oportunidad, Señor, para conocerte, no de oír, Señor, o solamente, Señor, tú que estamos hablando, mas yo quiero tener la oportunidad de escucharte, Señor, y tener una experiencia contigo, Señor. Señor, da, Señor, esta oportunidad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Padre, confieso, Señor, que soy pecador, Señor, confieso, Señor, que soy totalmente dependiente de ti, Señor. Y a través de ese, Señor, confieso, Señor, que el Señor Jesús sea el único y Salvador y suficiente en mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa de hoy. Les invitamos a que nos visiten, a que sí, hermano Roberto, que nos visiten en la iglesia. Sí. Así que os esperamos que nos puedan visitar y podáis recibir aquellas necesidades que tenéis en vuestras vidas, o dudas o preguntas que estáis viéndonos, los podéis acercaros. Amén, amén. Y los podemos resolver. Amén, amén. Que el Señor os bendiga. Les bendiga y visita la web de la iglesia nuestra, iglesiaevangélica.com. Ahí puedes dejar tu motivo de oración si quieres que oremos por ti. También si necesita consejería, ahí nos puede contactar. Ahí están los teléfonos. Igualmente en la web nos puedes hablar. Así que saludos a todos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y hasta pronto.